los datos del canal donde van a poder consultarlo. Y les agradezco mucho. Para mí es muy importante tener aquí tener a Francisco, que ya conoces, Roberto, otro Exatec, por cierto, y como siempre los Exatecs apoyándonos entre nosotros, ¿no? Gracias, Luis. ¿Vale? Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias, gracias. Pues, ¿les parece que empecemos? Voy a transmitirles un pequeño video. No la van a ver por los próximos 5 minutos, pero aquí voy a estar. Cualquier cosa me lo pueden escribir aquí en el chat, pero vamos a transmitirlo, ¿vale? Hola a todos, qué energía arrancar con el análisis de hoy. Vamos directos al grano porque tenemos un tema interesantísimo entre manos. Hoy vamos a hacer una radiografía, un perfil a fondo de Luisa Arretana, el autor del libro Ingeniería de Legado, Orden y Gobernanza. A lo largo de este recorrido, no solo vamos a repasar su trayectoria, sino que vamos a meternos de lleno en esa minuciosa arquitectura mental que él propone para dar una estabilidad real y de futuro tanto a las empresas como a las familias. Es literalmente un manual para crear un legado a prueba de balas. Bueno, vamos a entrar en materia. Fijaos en esta frase. La claridad no solo resuelve problemas, sino que libera potencial. Es buenísima, ¿verdad? Y resume a la perfección la convicción profunda que mueve toda la filosofía de trabajo de este autor. Pensadlo un momento. No estamos hablando de ir por ahí apagando incendios legales o poniendo tiritas a los conflictos familiares, ¿qué va? Hablamos de usar el orden como una auténtica llave maestra para destapar ese potencial que demasiadas veces se queda enterrado bajo la confusión del día a día. Esa es la brújula de toda su estrategia. Y para entender cómo se consigue exactamente esa claridad, pasamos a nuestra primera sección, el fundador y estratega, construyendo certeza. Lo que resulta súper interesante aquí es ver cómo la firma que él mismo fundó, Sinergia 360, es el reflejo visual de esta gran misión. Su objetivo principal es, básicamente, anclar esa necesidad vital que tienen los negocios de contar con certeza legal, pero sumándole un acompañamiento integral de consultoría y coaching. Es como una maquinaria perfectamente engrasada, diseñada para dar soporte en los momentos más críticos y crear un verdadero escudo estratégico alrededor de todo el patrimonio. Una pasada. Lo que nos lleva, de forma súper natural, al día a día de su trabajo, la práctica profesional, precisión y enfoque. Y esto ilustra de maravilla el tremendo contraste que hay en su metodología. Si miramos a un lado tenemos la precisión técnica pura y dura, comercio exterior, la jungla de los impuestos, el litigio mercantil, la protección patrimonial, ya sabéis, las habilidades legales más rígidas y exigentes. Pero luego, por otro lado, está el contrapeso que lo cambia absolutamente todo. Un enfoque humano, superético, que valora muchísimo la introspección profunda. Es una combinación brutal, orientada a dar resultados tangibles, pero sin olvidar jamás, y esto es clave, a las personas que hay detrás de cada contrato. Vamos a ver ahora la mentalidad que sostiene todo este éxito. Entramos en la filosofía y disciplina personal, el motor interno. Soy el guerrero dragón y un guerrero nunca se rinde. A ver, ojo, que para Luis esto no es una simple frase motivacional, es un mantra súper arraigado, algo que se toma muy en serio, es su ancla, es lo que le da propósito, resiliencia y una presencia total ante cualquier adversidad. Es, en definitiva, la declaración de intenciones que le permite lidiar con la altísima presión del mundo legal sin dar ni un solo paso atrás. Claro, esa mentalidad guerrera no se mantiene sola, requiere mantenimiento constante. Cada día, sin excusas, recorre entre 4 y 6 kilómetros. Y no os quedéis solo con el dato deportivo, porque representa mucho más. Este avance rítmico, paso a paso, es un ritual inquebrantable que refuerza su autodisciplina, su apego a la estructura y sobre todo su claridad mental. Ya lo dicen, el cuerpo en movimiento pone las ideas en orden. Y aquí es donde vemos cómo toda esa disciplina física se traslada directamente a su mundo profesional. Esa energía inagotable la invierte en su objetivo número 1, eliminar la incertidumbre.
Ayuda a quienes acuden a él a despejar esa especie de niebla densa que tantas veces rodea los temas legales y empresariales, logrando que puedan avanzar pisando sobre seguro y con una visión estratégica clarísima del futuro. Nos metemos ahora en una faceta que personalmente me parece fascinante. El abogado narrador humanizando el derecho. Metáforas, referencias al cine, poesía, filosofía. Reconozcámoslo, esto no es exactamente lo que uno se espera encontrar en el maletín de un abogado, ¿verdad? Y sin embargo, él integra todos estos elementos creativos para ayudar a sus clientes a comprender las dinámicas humanas tan complejas que se esconden tras cada decisión. Es un recordatorio genial de que al final del día, los litigios y los legados siempre, invariablemente, hablan de la historia y de los sentimientos de las personas. Entonces, lo que nos tiene que quedar clarísimo es que su trabajo estratégico va muchísimo más allá de resolver un simple conflicto puntual. Su verdadera labor consiste en transformar radicalmente cómo las personas entienden su propia fuerza. Les ayuda a darle una nueva lectura a la historia de su empresa o de su familia, dándoles el poder para visualizar que efectivamente tienen la capacidad de construir un futuro que perdure en el tiempo. Y para agrupar todas estas facetas, llegamos a la síntesis de su trabajo. Misión: defender, clarificar, acompañar. Su línea de acción: aquí es donde convergen sus tres grandes pilares. 1. Defender a capa y espada el patrimonio y el esfuerzo de los años. 2. Clarificar el panorama, arrojando esa luz que, como decíamos al principio, libera el potencial. Y 3. Acompañar, estar ahí paso a paso en todo el proceso. Es vital entender que, bajo la óptica de Retana, entregar certeza legal es un verdadero acto de servicio, y compartir conocimiento es al final la forma más elevada de libertad que existe. Y cerramos este análisis dejando una pregunta muy potente flotando en el aire. ¿Se tiene la claridad necesaria para liberar todo el potencial del legado propio? Es para pensarlo, ¿eh? Es una auténtica provocación intelectual que nos invita a auditar los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestro futuro. ¿Tienen las estructuras de nuestras empresas y familias ese orden y gobernanza que necesitan de verdad para perdurar? Lo que nos queda patente hoy es que asegurar un legado exige tanta precisión técnica como empatía humana. Ha sido un auténtico placer compartir este recorrido con todos vosotros. Nos vemos en el próximo análisis. Listo, ¿qué les pareció este primer video? Muy bien, felicidades. Muchas gracias, Adri, ¿cómo estás? Gracias, gusto en verte. Otro Exatec presente. ¿Cómo están todos? Ahora sí, vamos a empezar, ¿vale? Primero, quiero agradecer a toda su presencia. La verdad es que para mí significa mucho esto. Es un trabajo de más de un año. En realidad, no quiero minimizar este trabajo porque en realidad es un trabajo de toda una vida, en cierta forma. Es algo que he estado haciendo y que es parte de mi estructura y de mi origen como abogado, como profesionista. El hecho de poder plasmar una idea bien importante que es cómo ayudo a las pymes y a las empresas en su gestión de riesgos, ¿no? Y ese es el trasfondo de todo este trabajo, es que, fíjense, hay una parte del video donde mencionaba de cómo mi experiencia profesional ha tomado forma en esto, ¿no? Y una de las cuestiones es y que no se menciona en el video, es que tengo una formación muy holística. Fui servidor público, fui abogado litigante en varias materias, y bueno, en materia mercantil y comercio exterior principalmente. Fui profesor de filosofía, profesor de derecho constitucional. Para mi tesis de posgrado, y ustedes lo van a ver mucho cuando lean este libro, que por favor léanlo, está disponible en Amazon. Trae muchos temas, por ejemplo, de la teoría general de los sistemas, de la teoría de riesgos, trae muchos temas de, inclusive la teoría de juegos, ¿no? Que es a través de modelos matemáticos. Y una de las cuestiones que yo tanto discutía en otro lugar donde trabajaba es que es posible realizar un análisis de la gestión de riesgos legales a partir de modelos matemáticos, ¿no? Y es posible, es factible, sí, lo hemos venido ya comprobando en un trabajo que ya lleva
más de casi 2 años que ha tomado forma esta consultoría y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos logrado establecer una forma de trabajo que ayuda realmente a las pymes a matar o a sobrellevar ese valle de la muerte, famoso valle de la muerte, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar formalmente, ¿de acuerdo? Primero, pues buenos días a todos, CEOs, dueños de empresas y estrategas. Gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer para mí presentar ese trabajo que me llevó algún tiempo realizar, compilar. ¿Por qué compilar? Porque en realidad es trabajo que he venido realizando. Son escritos independientes, muchos de ellos, que vienen relacionados entre sí y el objetivo de este trabajo fue cómo ayudamos, cómo conjuntamos todo ese material que ya habíamos diseñado anteriormente y lo conjuntamos en un verdadero manual que ayude a las empresas a sobresalir. Y entonces, quiero ser lo más directo. Esto no es una presentación de un libro en sí, es una intervención. ¿Por qué es una intervención? Porque en realidad este libro va a poner el dedo en la llaga, va a poner, así como decimos, la sal sobre la herida, ¿no? Y nos va a hacer reflexionar sobre en qué situación nos encontramos nosotros y nuestras empresas, o bien las empresas de nuestros clientes, respecto de el orden, que es una de las cuestiones que a mí me parece que son trascendentales. Fíjense, este libro no solamente es cuestiones técnicas, sino también es aprendizaje vivido, ¿no? Una de las cuestiones que me caracterizan, y muchos que me conocen aquí ya lo pueden constatar, lo pueden dar testigo de ello, es que soy una persona que le gusta el aprendizaje y aprende de todos. Sí, me gusta aprender de todos. Y recuerdo bien una frase de mi padre que a mí me hacía mucho ruido, cuando era niño, que decía que le platicaba mis proyectos y me decía, sí, pero solo aterrízalos, ¿no? Y cuando estaba más joven, pues me impactaba por muchas cosas, por muchas razones, porque pues cómo iba a llegar a impactar, cómo iba a llegar a aterrizar algo que no sé ni para dónde va, ¿no? Creo que ese es el primer aprendizaje que me quedé y que creo que quiero aportar dentro de todo esto, ¿no? Siguiente es, y esto fue en un despacho, trabajé para un despacho también de abogados, no tuve una buena relación con ellos afortunadamente, pero sí me dejó aprendizaje, y uno de ellos es que me decía el dueño del despacho, todo problema tiene que enfrentarse, ¿no? Y entonces todo problema tiene que gestionarse en realidad, ¿no? Y es otro de los aprendizajes que vienen mucho de la mano en este libro, ¿no? Entonces, como les decía, mi nombre es Luis Alberto Retán Hernández y represento a Sinergia 360, una alianza diseñada para resolver el problema más crítico del ecosistema PYME en México. ¿Cuál es esa falla? ¿O cuál es ese problema? La falla de estructura del negocio. A través de esta consultoría nos unimos dos empresas, que es Retán Abogados, que le damos nosotros el blindaje legal a todas las empresas, y Metamorfosis Empresarial, que se encarga de todos los sistemas y procesos. Entonces, este libro que presentamos el día de hoy no es en realidad un manual, es un protocolo de ingeniería empresarial, ¿vale? Porque la tesis es brutalmente simple. La libertad no es una emoción, es el resultado matemático de la estructura. ¿Se acuerdan que le decía hace rato de estos dos aprendizajes que obtuve con mi padre y con este despacho? Pues se traducen aquí, ¿no? Es decir, tú quieres darle orden a las cosas, quieres resolver tus problemas, lo primero que tienes que hacer es, sí, darle una estructura. Y ese es el principal esquema o el principal, donde queremos dar un principal aporte. Como les decía, hoy no vamos a hablar de motivación, vamos a desmontar el caos y rediseñar el sistema que sostiene nuestro patrimonio. ¿Ok? Bueno, sin más que añadir, ¿les parece que iniciamos formalmente y pasemos? Disculpen que le pasemos así, desafortunadamente otra vez, temas ahí de ingeniería, de sistemas que han fallado el día de hoy, pero bueno, no pasa nada.
quiero que miren esta pregunta y la analicen, realmente respóndanla en silencio. ¿Tu empresa es un activo real o es un riesgo que consume tu vida? Pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de estar con nuestras familias en los cumpleaños, en las bodas, en festejos? ¿Por qué? Porque el negocio nos consume, ¿no? O hemos dejado de irnos de vacaciones porque no podemos dejar a la empresa, porque si nos vamos de vacaciones, la empresa se cae, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿tu empresa es un activo o es un riesgo que consume tu vida? Y aquí es el parteaguas donde inicia todo el libro, es en estas preguntas, es ¿dónde te encuentras tú actualmente? Que es uno de los análisis que yo también que hago constantemente en mi vida, ¿no? ¿Dónde me encuentro actualmente? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? Y es importante entender entonces que la empresa construida como sistema nos ayuda a construir no solamente un activo, sino una misión y una visión de vida. ¿Sí? Es decir, si nosotros no tenemos claro qué queremos, es obvio que nuestra empresa, sí, no va a ir a ningún lado, ¿no? Fíjense esto, te levantas y hay problemas con clientes, personal, operación, el SAT, y dices, es normal. No, yo creo que esto no es normal. Es un problema estructural. ¿Sabían ustedes que de un estudio del IFC en conjunto con el Banco Mundial dice que las CEOs pierden más del 20% de su tiempo apagando incendios? Hay un cliente que recibimos hace tiempo ya y que lo traigo mucha colación porque es de nuestros clientes o nuestro paciente cero, que nos ayudó mucho a validar parte de las definiciones que hacemos dentro de este libro. Y precisamente le preguntaba, yo me acuerdo que le decía, oye, ¿cuánto tuviste un problema legal muy fuerte? ¿Cuánto le has invertido en resolver este problema, no? Y me decía, no, es poquito, como 8 o 9 horas diarias al mes. Y yo le hacía la cuenta, ¿cuánto equivalen esas 8 horas, 9 al mes o a la semana, dependiendo? Porque en realidad no es al mes, yo considero que son a la semana, ¿sí? ¿Cuánto es lo que equivale en tiempo y en relación al costo de tu tiempo esas horas, ¿no? Y ya cuando hicimos la cuenta nos percatamos que este CEO había perdido en horas que había dejado en el conflicto de más de $1,000,000. Entonces yo le preguntaba ¿qué harías tú con ese dinero? Me acuerdo que se me quedó viendo y me dice, no, pues haría muchas cosas, ¿como qué? Pues en primer lugar, comprar maquinaria, ¿no? O en segundo lugar, sí, irme de vacaciones, o a lo mejor invertirlo en desarrollar mejor el negocio, ¿sí? Entonces, con esto nos ayudó a validar que precisamente el problema no era un problema de tiempo sino un problema de cómo utilizamos ese tiempo y cómo aprendemos a gestionar nuestros problemas. Entonces, no es falta de esfuerzo, es una falta de ¿qué? Es una falta de diseño. Confundes actividad con sistema, fracturación con crecimiento. Si tu empresa depende de ti para operar, no tienes una empresa, tienes un sistema frágil con la apariencia de estabilidad. Y esa fragilidad es lo que destruye patrimonios. Si les parece bien, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas para por si tienen algún comentario que hacer, ¿vale? Perfecto. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. En este libro explicamos
algo que cambia todo. Y una de las cuestiones que también a lo mejor me he mencionado es que yo tenía una empresa de ingeniería. Me dirán, oye, pero pues eres abogado, ¿cómo tienes una empresa de ingeniería? Sí, teníamos una empresa de ingeniería y esa empresa pues, también me dejó mucho aprendizaje. Me dejó también mucho aprendizaje en cuanto a aprendimiento, me dejó mucho aprendizaje en cuanto a cómo manejar una empresa familiar, ¿sí? Y entonces parte de estas experiencias, tratamos de plasmarlas en este libro y precisamente nos dimos cuenta y ahí por ahí tengo una presentación que si a alguno de ustedes le interesa, entro en este detalle, es cuáles son los principios de la física que aplican al negocio y al caos. Fíjense bien, aquí es donde viene la teoría general de los sistemas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Todo sistema cerrado tiende al caos. Eso es la entropía. Si tú no introduces orden, tu empresa se degrada sola. Pero aquí está la clave. El orden no es natural. El orden es energía que se introduce al sistema. En ingeniería se le conoce como negentropía. ¿Dónde está el problema real? Yo creo que el problema real está en el silencio administrativo. No hay procesos, no hay contratos, no hay responsabilidades claras. Eso no es una operación, eso es una vulnerabilidad. Tu empresa es una estructura de cristal que colapsará por vender poco. No, que no colapsará por vender poco, colapsará por no documentarse adecuadamente. Hay que grabarnos esto. La crisis no destruye empresas, solo entran por las fisuras internas que tú omitiste diseñar. Y es aquí una de las cuestiones que más nos enfocamos mucho en el desarrollo empresarial, sobre todo con sus clientes, es hacerles entender que si en el exterior hay un conflicto, hay un problema, ¿sí? No necesariamente tendría que afectarte o podría afectarte de menor manera, y para eso hay que tener diseñados sistemas que nos ayuden precisamente a enfrentar esas crisis, ¿sí? Nos decía precisamente este cliente que les comentaba hace rato, me decía, es que el problema son los aranceles. Le digo, no, el problema es que no pudiste prever lo que pasaría en el peor de los escenarios. Por ejemplo, una pandemia, ¿no? Sí. Nosotros lo que hicimos con toda esta información es intentar obtener, ¿sí? Un nuevo concepto, que es la economía del desorden. Y lo que nosotros les decimos es que, inclusive esto va para muchas de las empresas informales, ¿no? Que piensan que porque no están formales no pagan un impuesto, y en realidad sí lo estamos pagando a través del desorden. Y aquí vemos en este diagrama, que me pareció muy ejemplificativo, como el impuesto al flujo en nivel 1, ¿no? Que es donde se encuentra la fricción operativa. Luego, el impuesto a la capacidad, ¿sí? Que es el famoso costo de oportunidad, y el robo futuro, ese patrimonio que dejaste de percibir. ¿Por qué? Porque se dio el desorden. Entonces, si bajamos esto a dinero, nos damos cuenta que el caos no es emocional, es financiero. Ejemplo simple: 20 horas a la semana resolviendo problemas que no debería resolver. Si tu hora vale 1,800, hagamos una fórmula. Esa fórmula, que es del costo de oportunidad, nos va a dar un resultado de 1,800,000 pesos al año. ¿Se imaginan otra vez ese 1,800,000 pesos al año? Aquí quiero hacer una breve pausa para que ustedes lo lleguen a visualizar lo que es que estás dejando en la mesa por el desorden más de 1,872,000 pesos. Qué fuerte, ¿verdad? Y les pregunto a ustedes, si tú tuvieras ese 1,872,000 pesos o lo pudieras generar, ¿sí? ¿Qué harías con ese dinero?
¿Qué pasa si ese dinero se invierte? Por ejemplo, a 20 años. Hagamos la cifra. A 20 años estamos hablando de 107 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de interés compuesto. Y aquí hay otra teoría que nosotros estamos manejando mucho en el despacho, que es si tu empresa no te da una productividad menor a la tasa de interés que te paga un vehículo de inversión regular como un CETES, por ejemplo, entonces pues, no te dedícate a otra cosa, porque estás dejando dinero en la mesa, ¿sí? Mete mejor el dinero a CETES, que son el 7. Imagínate, ¿saben cuánto está pagando CETES ahorita? Como 7.50, algo así por ciento, imagínense. Entonces el dinero que realmente están invirtiendo, pues se está yendo por la coladera, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que en este momento ya nos ayudó a comprender un poco más preciso por qué es importante entender el desorden como nuestro drenaje financiero. Y es una de las de nuestras en nuestra fórmula, de nuestro modelo, es lo que llamamos el zafarrancho, ¿sí? Y por eso es que nosotros lo proponemos es elimina el zafarrancho. ¿Para qué? Para poder autofinanciarte a ti mismo. Nos platicábamos con una empresa precisamente de Oaxaca o de Guerrero, no recuerdo dónde era. Nos decía, es que no puedo acceder a financiamiento, esto financiamiento para valga la redundancia, financiar mi desorden. Y yo le decía, bueno, es que mejor vamos a ordenar tu empresa y a partir de ahí, no es que lo ordenas, puede ser que puedas obtener ahora sí un financiamiento, pero el primer paso es dar orden interno para evitar que este financiamiento, perdón, que este drenaje financiero le siga impactando a tu empresa, ¿sí? Entonces, ya entendimos algo muy importante. Estás perdiendo patrimonio en cámara lenta y el caos no es una molestia, es un mecanismo de destrucción financiera, ¿vale? Fíjense aquí esta frase que les puse aquí. El caos no es un problema administrativo, es la aniquilación de tu retiro y el legado para la siguiente generación. Qué fuerte, ¿no? Sobre todo aquellos que ya no tenemos el seguro de retiro como lo tiene mi papá, por ejemplo, mi papá tiene 76 y pues tiene su pensión, ¿no? Del IMSS, ¿no? O sea, todavía. Pero pues hay quienes ya no tenemos ese seguro, ¿no? Entonces, si no lo tenemos, pues tenemos que ver la forma de generarlo y proteger nuestro legado y el de las siguientes generaciones, ¿no? De nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Aquí creo que está, hablemos yo creo que y por qué, fíjense bien, si alguien no se leyó el libro, se van a dar cuenta que existe una metáfora que utilicé en el libro, que es el camino soleado, el camino oscuro, y en esta parte del libro, bueno, se explica que existen dos caminos. Uno se ve increíble, que es si lo traspasamos o lo transponemos a una empresa, pues una empresa con ventas, clientes y volumen, ¿no? Es el que todos eligen, ¿no? Elegir una empresa en el que pues, va facturando y tiene muchos clientes, ¿no? Pero ¿qué creen? Puede ser también el más peligroso, ¿sí? No, discúlpenme. Y está el camino el que aparenta ser el más peligroso. ¿Por qué? Aumenta exposición, susceptibilidad y tu resiliencia sigue en cero. Resultado, un riesgo inaceptable. El otro camino parece aburrido, procesos, estructura, orden, pero se reduce el riesgo casi cero, el crecimiento sin estructura. No es un crecimiento, es velocidad hacia el colapso. Entonces en el libro les decía, estamos esta analogía para evidenciar, tenemos un camino soleado, que tranquilo, donde vuelan los pajaritos y vuelan las mariposas, y del otro lado tenemos un camino oscuro que se ve sinuoso,
inclusive se ve inseguro, ¿no? Y yo les decía en el libro, es si de repente te encontraras una pizarra a la orilla del camino y en esa te arrojara ciertos datos respecto de, de ciertas condiciones, por ejemplo, de inseguridad, condiciones climatológicas, inclusive de ataques animales, me acuerdo que lo mencionábamos ahí, por favor, les voy a pedir ahí que todo el mundo cuando lea el libro vea esto que estoy tratando de explicar en esta parte, ¿no? Y lo que cuestionábamos es que todo el mundo se iría por el camino soleado, todo el mundo se iría por ese camino, es el que aparece seguro, el que parece certero, ¿sí? Pero ya cuando de repente empiezas a ver y analizar el trasfondo de ese camino, pues te das cuenta de que por probabilidad es más seguro que tengas algún ataque de animales que en el camino oscuro. Entonces, cuando hacemos esa analogía, nos permite precisamente entender la forma en que funciona el riesgo, ¿sí? Todo el mundo queremos ser queremos un unicornio, y con toda la palabra de unicornio del tema de las startups, ¿no? Queremos esa empresa que vale millones saliendo inicialmente. Pero no es así. En realidad, cuando sale nuestra empresa, somos un camello. Un camello prevé a futuro. Un camello hace reservas de agua. Un camello se comporta de cierta forma, de manera de cuando vengan las cuestiones más imprevistas del momento y sin alimento y sin agua, pueda sobrevivir. Y eso es el punto de todo, el trasfondo de todo este libro. Es cómo aprendemos a ser un camello en lugar de ser un unicornio. Perdón, pero solamente puede ser un unicornio aquellas empresas que valen millones saliendo. Son ideas, por ejemplo, un YouTube, un Amazon, esos son un unicornio. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de las empresas, no somos un unicornio. No valemos millones, ¿sí? Saliendo inicialmente. Okay. El mercado que parece más brillante es a menudo el que tiene mayores riesgos de cumplimiento. El orden no es estético, es supervivencia. Y aquí también ya son anotación, porque he estado últimamente asesorando muchas empresas inversionistas respecto de contratos de inversión, sobre todo en modelos de inversión, ¿no? En vehículos de inversión. Y mucha gente no se da cuenta que, sobre todo en aquellas vehículos de inversión que te ofrecen una tasa de interés muy alta o rendimiento muy alta, ¿sí? En realidad son vehículos de inversión de alto riesgo. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. El mercado que parece más brillante es a menudo el que tiene mayor riesgos de cumplimiento. Y sí, me ha tocado en los últimos meses alrededor de 10 o 15 inversionistas que han tenido problemas. ¿Por qué? Porque no pueden cobrar su dinero. ¿Por qué? Porque invirtieron en contratos que en apariencia, ¿sí?, podrían ser lo más rentable, ¿no? ¿Ok? Sobre todo por su nivel de ingreso. Por eso es importante entender también aquí que la inversión tenemos que tener claro cuál es nuestro apetito, nivel de riesgo, ¿sí? Y lo mismo es en la empresa. En la empresa tenemos que ver nuestro riesgo. Y aquí hay dos elementos que nosotros tomamos muy importantes en la fórmula de riesgo, ¿sí? Porque, como les decía, riesgo es una probabilidad de que algo suceda. Es una probabilidad, es algo matemático. Así lo podemos ver inclusive en la ISOs, ¿sí? Sobre gestión de riesgos. En la ISO de compliance también dice lo mismo. Estamos hablando de probabilidad. Y tenemos que aprender a construir modelos que nos ayuden a medir esa probabilidad. ¿Cómo nosotros lo proponemos? Fíjense bien, el riesgo en realidad se compone de dos elementos bien importantes, ¿sí? Es uno, la amenaza, y dos, la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se va a calcular exposición por susceptibilidad sobre la resiliencia, ¿sí?
Y aquí lo ponemos de esta forma. Fíjense bien, la amenaza son factores externos. ¿Qué les gusta? Aspectos regulatorios de un mercado. El SAT, ¿no? Fuerzas económicas o macroeconómicas. Todos esos son aspectos externos a nuestras empresas. Y la vulnerabilidad son factores internos. ¿Qué tan expuestos y susceptibles estamos respecto a ese riesgo? Precisamente ahora que estoy escribiendo la segunda parte de este libro, y estoy hablando precisamente de este punto sobre la vulnerabilidad y cómo manejamos la vulnerabilidad en estas empresas y cómo construimos tipologías que nos ayuden a establecer acciones más concretas por nuestro tipo de tipología o de tipo de riesgo que estamos enfrentando. Por ejemplo, una persona un profesionista tiene el mismo nivel de riesgo y apetito de riesgo que tiene una empresa mediana, ¿no? Con 200 empleados, ¿no? No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo el mercado o el sector industrial o de servicios o de comercial donde se desarrollan. Entonces, todos esos aspectos, por eso es importante entender aquí la amenaza. ¿Sí? El otro lado, ¿qué tan expuesto yo estoy a esa amenaza? ¿Vale? Ok. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues la amenaza siempre va a estar ahí. Tienes que aprender a gestionarla. Tienes que aprender a tomar en consideración los aspectos estructurales de los mercados, por ejemplo, o institucionales de los mercados, en el caso del gobierno, en el caso de nuevas leyes, en el caso de inclusive aspectos macroeconómicos, por ejemplo, contratos en los que puedas incluir cláusulas SWIFT o cláusulas en las que puedas gestionar mercados a futuros, ¿sí? O mercados con futuros o mercados o medidas cambiarias para evitar la exposición a la volatilidad de los mercados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con todo esto? Es que este grado de exposición puede ser medido desde el punto de vista también matemático. Y aquí lo que propongo en el libro es que, por ejemplo, en el caso de empresas de comercio exterior, ¿sí? Ellos tienen lo que se llama el data stage. Y si no saben lo que es el data stage es el conjunto de operaciones que realizan, por ejemplo, en toda una semana, en todo un año, en varios años, ¿no? Y ese data stage lo que te ayuda a entender es, por ejemplo, ¿qué aduanas nos ha retenido la mercancía? O los tiempos, ¿no? O en qué aduanas me han fiscalizado, ¿sí? Cierto tipo de mercancías. Porque entonces esto nos va ayudando a generar un modelo de amenazas y de un modelo de riesgos aplicable a cada uno de estos sectores. Este es un caso específico respecto al comercio exterior, pero que aún así podemos nosotros elevar a otros factores, por ejemplo, en el caso de créditos o cuentas incobrables, ¿no? ¿Sí? Que de hecho ya lo estamos haciendo para una empresa actualmente, es cómo analizamos el crédito desde el punto de vista de riesgo. No podemos eliminar amenazas externas, eso es un hecho, pero mediante la higiene del orden incrementamos la resiliencia hasta reducir la vulnerabilidad casi a cero. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Es otra vez, ¿sí? Mientras nosotros gestionemos adecuadamente nuestras vulnerabilidades, vamos a minimizar el impacto del riesgo en nuestras instituciones. Y es aquí donde pasamos a nuestro modelo. El modelo se llama modelo certeza. Fíjense bien, modelo es C de control, gestión proactiva de riesgos y cumplimiento legal. E de estrategia, decisiones basadas en datos, no impulsos. R, rentabilidad, utilidad neta blindada por sistemas eficientes. Tranquilidad, el dividendo de la paz para el CEO. Estructura, sistematización y formalización de cada proceso. Z, de zafarrancho, erradicación proactiva del apagafuegos. Es decir, si tú estás apagando fuegos en tu empresa, ¿sí? Entonces algo está mal. Y el A de acompañamiento, gobernanza con disciplina constante. El orden no es un concepto administrativo, es la gestión técnica de tu libertad.
Y este es el concepto que me faltaba, que hace rato lo introduje y ya no entré a detalle, pero bueno, vamos a lo que es este concepto de la economía del orden y la prima de riesgo, ¿sí? Es decir, el mercado evalúa tu empresa, pero no por cuánto vale, sino por cuánto riesgo tiene, ¿sí? Acuérdense que inclusive para los créditos empresariales van a decir, oye, van a medir ciertos aspectos y te van a pedir cierta información para precisamente determinar cuál es qué tan riesgoso es que te presten, vamos a decirlo así. Sí, que eso es lo que pasó esta semana respecto de que les bajaron la calificación de riesgo a algunos bancos en México, ¿no? Entonces, cada vez si baja la calificación de riesgo implica que pues no las van a prestar, y es lo mismo que pasa con estas empresas, ¿no? Si los bancos ven que tienes un desorden, que tus finanzas no están en orden, que inclusive tus cuentas bancarias personales están mezcladas con las de la empresa, pues obviamente que no te van a prestar, porque lo que están viendo es una alta exposición al riesgo. Y precisamente es que es ahí donde la economía del orden entra y tomamos este modelo, inclusive modelo económico, modelo financiero, para introducirlo como una medida de trascendencia. Sí, ¿qué implica esta medida de trascendencia? Implica que podamos construir un activo, no implica que te vas a quedar con el negocio necesariamente, a lo mejor tus hijos no quieren quedarse con el negocio, pero lo que sí puede pasar es que puedas crear un activo financiero que pueda ser vendido. Y eso por eso hablamos de trascendencia, no trascendencia desde el punto de vista de que lo vas a trascender a tus hijos, no, sino de que tengas un activo fijo que pueda ser en sí un activo financiero. ¿Vale? Dije activo fijo, ¿verdad? Discúlpenme, se me fue la palabra, ¿sí? Ok, fíjense bien, dos empresas ganan lo mismo, una está estructurada, otra no. El mercado hace algo brutal, castiga el desorden. Tu empresa vale menos, no por el mercado, por su arquitectura interna. Y ya casi concluimos con esta parte, les prometo. Espero que no esté siendo muy, muy dogmático y aburrido. Hazte estas preguntas. ¿Tu patrimonio está separado? ¿Puedes operar sin ti? ¿Tu empresa desaparece una semana? Esto no es una percepción, es una estructura, es una auditoría estructural. Fíjate bien. Si tú tienes de 0 a 6 puntos dentro de una autoevaluación que nosotros les realizamos conforme al modelo que acabamos de ver, si estás en el grado de autoempleo, pues tienes un alto riesgo, ¿sí? Si tienes cierto puntaje dentro de esta evaluación que también realizamos, pues tienes una fase de transición, o si logras tener un alto puntaje, pues estarías dentro del CEO proactivo. Entonces, quiero que se pregunten ustedes en qué fase se encuentran. En un autoempleo de alto riesgo, en fase de transición o en un CEO proactivo. Les dejo unos segundos haciendo esa discernimiento. ¿Listo? ¿Ya tienen su respuesta? ¿Ya saben cuál es? Ok, fíjense bien. Para cerrar, este libro cierra con un manifiesto del CEO independiente. ¿Sí? Yo no opero, yo gobierno. Mi empresa es un sistema diseñado para funcionar sin mi presencia.
El orden es mi activo financiero. Mi meta es que tenga tiempo de respuesta cero, es decir, que invierta cero minutos en apagar incendios. Es decir, soy el arquitecto, no el bombero. Como les decía, este libro no es para leer, es para rediseñar tu empresa, porque la libertad no se desea, se construye. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a cerrar esta pantalla para que podamos conversar adecuadamente. Adelante, pueden activar sus micrófonos cuando sí lo requieran. Hola, me llamo Víctor Martínez. Una pregunta. Una consultoría personalizada, ¿en qué, cómo se agenda o qué se realizaría? Una consultoría especializada. Ok, va a depender de muchos factores, Víctor. Gracias por tu pregunta. ¿Sí? En realidad, esta es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí podemos confundir estructura con estructura jurídica con estructura corporativa. Y realmente el trasfondo de la pregunta de Víctor es, ¿qué pasa si estoy yo solo, no? ¿Qué pasa si yo soy un CEO independiente o un trabajador independiente? No te estoy diciendo que tú tengas que funcionar como una empresa moral, ¿no? Lo que estoy diciendo es que creas una estructura y un mecanismo de manera de que tú puedas funcionar de manera que tengas una planeación, una visión a largo plazo. Por ahí empezamos, Víctor. Lo segundo es, ¿sí? Entender cuál es tu trasfondo. En este momento yo puedo comprender tu trasfondo de lo que ya conozco. Sin embargo, tendríamos que aplicar una autoevaluación primera para determinar qué factores son los que están afectando a tu empresa, ¿no? No sé si conozco de respuesta a tu pregunta. Sí, con eso. Sí, saber que se hace un análisis o una evaluación previa, ¿no? Exacto. Muy bien, gracias, Víctor. No, gracias a ti. ¿Alguien más te gustaría hacer una pregunta? Sí, y esa es muy buena pregunta. ¿Sabes de dónde viene todo esto, María Lourdes? María Lourdes pregunta en el chat. Tener en cuenta que lo estratégico no debe de aislarse del operativo, en mi opinión. Mucho de lo que estamos viendo también hoy, también lo omití por razones prácticos, es que estamos aplicando no solamente teorías de riesgo, sino teorías también de la administración y la de planeación estratégica. Y uno de los autores que más nos ha impactado, y a todos seguramente, por ser uno de los más clásicos respecto a estos temas, es Michael Porter, ¿no? Y precisamente es que entender que todo esto que estamos comentando, todos estos elementos de orden, de certeza, de integridad, ¿sí? Se vuelven fundamentales para la competitividad de nuestra empresa. Acuérdense que hay un modelo que construyó Michael Porter de competitividad, y dentro de ese motor, dentro de ese modelo se encuentra el motor institucional. Y el motor institucional también es parte de la competitividad de nuestras empresas. Entonces, fíjate, María Lourdes, otra de las cuestiones aquí más interesantes es, y lo comentábamos Francisco y yo hace tiempo, es que es necesario también entender que, que no solamente es el plan estratégico, sino también el plan personal. Sí, ¿a qué me refiero? Y lo dije durante la presentación. Si tú no tienes claro qué quieres hacer con tu vida, con tu negocio, hacia dónde quieres ir como persona, como empresario, ¿sí? No tienes una visión de vida establecida. Entonces, ¿qué va a pasar con tu empresa? No sé si con eso di respuesta a tu comentario, María Lourdes. Exacto, es ingeniería de sistemas aplicada, exactamente.
Sí, muchas gracias. Es que alguna vez acá para el negocio familiar una persona recomendaba eso, separarse de lo operativo y dirigirse hacia lo estratégico. Pero en la vida real te das cuenta que si no conoces lo operativo, pues te van a estar, como se dice vulgarmente en México, picando los ojos, porque no conoces la operación de tu negocio, entonces pues te van a engañar de alguna forma. En Sí, ese sentido hice el comentario, pues tienes que saber de todo en tu negocio. Y aparte de los factores externos que pueden ser inesperados, es cuando tu cliente decide que en vez de pagarte a 30 días, te va a pagar a 60 días y luego se le ocurre que a 120 días. Entonces, esas situaciones inesperadas donde el IMSS no te va a esperar 30 ni 60 ni 90 ni 120 días, jamás lo hará. El SAT mucho menos. Entonces, las empresas a veces se ven un poco comprometidas en su flujo de recursos porque el cliente decide pagarte a sus tiempos y ahí es donde tienes que revisar si sobrevives o no, ¿verdad? claro. Eso es otra de las partes que nosotros aplicamos mucho, que se llama la gestión de contratos. La gestión de contratos implica que tener en cuenta dentro de tus relaciones eh, tus propias necesidades. Y, perdón, pero si por lo que voy a decir, pero si un cliente te ha dejado de pagar, es porque no tuviste control interno, es decir, entonces el problema es de vulnerabilidad, no es un problema de amenaza. La amenaza siempre va a estar ahí, que es el SAT, el IMSS, ¿no? Entonces tenemos que aprender a gestionar nuestros contratos de manera que podamos dar solución a esas amenazas. Adelante. ¿Con eso di respuesta a tu comentario, María Lourdes? Sí, gracias. En este caso fue alguna forma de operación general. Creo que a todos los proveedores se les mandó a pagar con tiempo prolongado. Pero sí, gracias. Entiendo perfecto lo de los contratos y es un punto excelente. Bueno, muchas gracias. Y fíjate que tenemos que integrar dentro del proceso, en realidad, la cuestión de contratos es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tiene que verse desde varias perspectivas: operación, legal, financiero, contabilidad, ¿sí? Entonces, tiene que estar integrado de manera multidisciplinaria, ¿vale? Es por eso que si estás tú solo en tu empresa, tienes que conseguir a quien te ayude a generar esa gestión de contratos de manera más eficaz. Adelante, José Luis. Perdón, no te escuchamos. No sé si estás hablando o no. ¿No? Bueno. ¿Alguien más que le gustaría hacer algún comentario o pregunta antes de terminar? Muchas gracias, María Lourdes. Los libros están disponibles en Amazon ya. Está disponible la versión ebook y también la versión de de pasta blanda. Nada más que el de pasta blanda solamente bueno, lo puedes comprar a través de amazon.com, ¿sí? No, acuérdense que está amazon.com.mx, ¿no? Ese sería a través de la plataforma amazon.com, ¿vale? El ebook hasta el día de hoy está, si estás tú suscrito a Prime, ¿sí? Está sin costo, pero a partir de mañana ya va a tener un costo el libro. Entonces, les recomiendo mucho adquirirlo el día de hoy. Adelante, José Luis, creo que tienes tu micrófono activado, no sé si estás hablando, platícanos. O si quieres escribirlo en el chat. ¿No? No lo puedo. Ok, en Amazon se llama Ingeniería de Legado
orden y gobernanza. Adelante, José Luis. ¿Sí puedes hablar? Adelante, adelante. Es que no te escuchamos. Si lo puedes poner en el comentario mejor en el chat. Sí, es que no encuentro el micro. Ahí estaba, ¿Ya ya me- desactivado. ¿Ya me Ya te escuchas? escuchamos. Ah, Ya. ok. No, solamente, así muy rápidamente, sí, primero, todo lo que expusiste está muy claro, ¿eh? Y bueno, te recuerdo que estamos en proceso por acá de este lado Cierto. para hacer esa reingeniería. Ya me quedó más claro y por supuesto que voy a adquirir el libro para dar un clavado ahí en varios conceptos que quiero que me queden más claros. Gracias, Luis, por tu exposición y felicidades por tu Gracias, libro. José Luis. Gracias, no, gracias a ti, gracias por estar aquí. Y pues si ya no hay más comentarios que hacer, preguntas, a alguien le gustaría hacer algo más, podremos pasar a terminar la sesión. ¿Les parece? Y no me viste. Hola, discúlpame, no te había visto. Hola, ¿cómo Bueno, estás? buenos días, Lick. Muchas felicidades, muchas gracias por compartir. Y yo no pude descargarlo de Amazon, no sé, o no supe cómo hacerlo. Lo voy a intentar otra vez, pero ¿hasta cuándo está disponible o cuándo? O Hoy va a estar sin costo, va a estar hasta el día de hoy, Esther. para intentarlo ahí. Sí, bueno, va a estar sin costo para si es suscriptor de Prime. Si no es suscriptor de Prime, tiene un costo de 11 pesos hasta el día de hoy. Sí, sin tema, pero te digo, no pude hacerlo, entonces voy a buscar apoyo. Gracias. Si quieres, yo voy a estar, no, esta semana no vamos a ir a la cámara. Vamos a estar en línea el miércoles. Pero si quieres nos ponemos de acuerdo y hacemos una videoconferencia y te digo cómo adquirirlo. Vale, muchas gracias. A ustedes. Luis, María de Lourdes Valderas está escribiendo por WhatsApp. Sí, Digo, ya la vi. por De hecho, chat. le estoy dando ahorita respuesta. Nada más de que... Muchas gracias, Víctor. Gracias por asistir. María Lourdes, si me puedes mandar un correo, te dejo aquí mi correo y platicamos. Es sinergia 360.com.mx. Ahí está. Ok. Perfecto. Entonces también por ahí podemos sacar el contacto. Va. Pues Te quiero felicitar, Luis. La verdad, excelente exposición, muy padre. Yo ya tengo el libro, adquiéranlo. La verdad es que vale la pena leerlo si es que queremos profesionalizar nuestras empresas de tal manera que no dependa de nosotros. Exacto, que es uno de los conceptos que traemos, ¿verdad, José Francisco? Y cómo profesionalizamos las empresas. Sí, gracias. Hablamos si quieren. Perdón, es que me mandaron un mensaje aquí. Bueno. Ok, pues bueno, les agradezco a todos su presencia. Realmente, para mí fue un honor tenerlos aquí presentes. Por favor, compren el libro, descárguenlo. Me va a ayudar muchísimo, sobre todo para el tema de ubicarme como un bestseller en Amazon. Para Opción Exatex, por favor, pasen la voz con los Exatex. Recuerden que con Exatex podemos apoyarnos, podemos contribuir, podemos colaborar. Yo con todos los Exatex que tengo relación, a todos
con todos procuro referenciarlos con contactos, con información, ¿de acuerdo? Si tienen alguna otra duda, por favor no duden en escribirme. Dejé mis dos correos en el chat, que es l.retana@retanaabogados.com.mx y l.retana@sinergia360.com.mx. Exactamente, María de Lourdes, azul y blanco, como siempre. ¿Vale? Pues bueno, les agradezco mucho su presencia. Si hay alguien más que les gustaría hacer algún comentario, voy a quedar conectado un par de minutos. Y si no, pues bueno, nos vemos para la próxima. Cualquier comentario, duda, ahora que ya el libro, inclusive si quieren escribirme para hacer algunos comentarios respecto al libro, lo pueden hacer, ahí tienen mi correo electrónico y pues cualquier cosa, estamos a la orden, ¿de acuerdo? Que tengan muy buen día y les agradezco su presencia. Gracias. Felicidades. Gracias, Adri, cuídate, te mando un abrazote hasta Cancún. Bye. Bye.